Como ya es habitual en este canal, volvemos a hablar otra vez de la vieja y confiable Corea del Norte, el país más hermético y misterioso del mundo sin ninguna duda. Si hay algo que caracteriza, entre varias cosas, a este lugar es su política de aislamiento internacional. Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible para sus ciudadanos escapar del territorio. Solo ciertas excepciones, como altos miembros del gobierno o deportistas, pueden salir al exterior, y de estos últimos hablaremos hoy, ya que si bien a nivel del fútbol Corea del Norte es casi igual de cerrada como en otros aspectos, con la gran mayoría de sus futbolistas nunca saliendo más allá de su liga local, en las últimas 3 décadas hubo varios casos de jugadores norcoreanos que gracias a su gran nivel y calidad consiguieron hacer lo que para muchos de sus compatriotas es una utopía: salir de la burbuja que representa su país y jugar para clubes en el extranjero. Salvo por un par de excepciones, por lo general estos futbolistas no pasan más de 1 o 2 años jugando afuera y luego se regresan a la liga de su país. Así que sin nada más que decir, aquí les traigo la breve pero interesante lista de futbolistas nacidos en Corea del Norte que alguna vez jugaron en el extranjero. Choi Myung-bo fue el primer futbolista norcoreano en ser transferido al fútbol del exterior. Surgido de la academia del club Gyeonggong-Wonsan, el delantero pasó a la Premier de Rusia para jugar con el Krylia Sovetov Samara. Allí estuvo 2 temporadas entre 2006 y 2008, pero solo llegó a disputar un encuentro con el club ruso que fue por Copa Nacional. En 2009 regresó a su país para jugar en el FC Pyongyang, el equipo de la capital. Allí se mantuvo hasta 2016, cuando volvió a migrar, esta vez al fútbol de Camboya. Primero en el equipo del Ministerio de Defensa, donde logró un promedio de más de 1 gol por encuentro, y luego con el Byaksha también de Camboya, donde se retiró en el 2018. En la selección norcoreana jugó 59 partidos y anotó 7 goles. No se confundan con el nombre, este no es el líder. Kim Jong-hun es un mediocampista que surgió de las filas del FC Pyongyang y en 2006 fue transferido al fútbol de la vecina China, al ya extinto Shanbian FC, donde estuvo 2 años. Luego jugó en el Chengdu Blaze, otro club de China que tampoco existe en la actualidad. Allí solo estuvo 1 temporada y regresó en 2009 al FC Pyongyang. Con el equipo de Corea del Norte jugó tanto el Mundial de 2010 como la Copa Asiática del 2011. Ya retirado, dirigió a los Cholima entre 2018 y 2019. Hong Jong-ho fue uno de los mejores futbolistas de su generación y figura del seleccionado en las eliminatorias de Sudáfrica. Surgido del club más ganador del país, el April 25, su buen nivel lo hizo pasar primero por el fútbol serbio en el Besanilla y luego por Rusia en el FC Rostov. Allí jugaría 2 temporadas completando 31 partidos. Tras jugar el Mundial con su selección, regresó otra vez al April 25. En la selección disputó 51 encuentros y marcó 13 goles, nada mal. Park Nam-chol es otro de los mundialistas del 2010. Similar a Hong Jong-ho, surgió del April 25 y en 2009 se marchó a Europa, a préstamo en el Rubin Kazan, donde jugó 17 encuentros. Siguió jugando en el extranjero cuando en 2011 pasó al Muangthong United de Tailandia, retirándose en 2014 en el Siskaet FC del mismo país. El arquero Ri Kwang-il también tuvo una breve experiencia por el fútbol de Serbia cuando pasó desde el Soba Exu al Radniki en 2009. Al año siguiente fue cedido al Erdolicha del mismo país. Para 2010 volvió al Soba Exu y a partir de ahí jugó para otros equipos de su liga doméstica. Kim Myong-won fue un goleador histórico de su equipo local, el Armorkang, donde marcó 45 goles en 112 partidos. Sus buenas actuaciones lo hicieron pasar al fútbol extranjero, más precisamente al FC Ulaanbaatar de Mongolia, donde también logró un destacado promedio de gol. Lo más bizarro, sin embargo, ocurrió cuando para la Copa Mundial de 2010 la selección llevó solamente 2 arqueros al torneo, obligando a que Won, siendo delantero, pase a ser inscrito como tercer guardameta y no pueda ejercer como jugador de campo, pasando así todo el campeonato sentado en la banca sin poder ingresar. El caso de Park Kwang-ryong es sin dudas el más exitoso de un futbolista de Corea del Norte jugando en el exterior. Habiendo pasado por el Gyeongwangcha de su país, en 2011 fue transferido al fútbol de Suiza, donde haría una destacada carrera, pasando por el FC Wil, el Basilea, el Bellinzona, el Belbian y el Lausana. También jugó en el club más poderoso de Liechtenstein, el FC Vaduz, y se retiró en el St. Pölten de Austria en 2020. Ryong fue además el primer futbolista norcoreano en disputar un partido de Champions League cuando en la temporada 2011-2012 jugó para el Basilea ante el Manchester United. Con la selección nacional jugó en 40 ocasiones y marcó 14 goles. Curiosamente no formó parte del equipo en el Mundial 2010. El delantero
Ri Myung-jun también tuvo una carrera importante en el extranjero, pasando por varios países. Surgido del Soba Eksu, en 2009 pasó al fútbol de Letonia, primero al Dinaburg y luego al Daugava. En 2011 fue transferido al Midtjylland de Dinamarca. Tras jugar apenas 6 partidos allí, en 2012 fue otro de los que pasó por Tailandia, en el Muangthong United y en el Singapura. Para el 2014 volvería al Soba Eksu de su país hasta su retirada definitiva en 2020. Acá es importante hacer una pausa. Como ven, a finales de los años 2000 y comienzos de los 2010 hubo varios futbolistas norcoreanos en pasar por el fútbol extranjero. Todo esto cambiaría, sin embargo, en 2011, tras la muerte del líder Kim Jong-il y la llegada al poder de su hijo Kim Jong-un, su política de gobierno fue más autoritaria y el país se fue cerrando todavía más del panorama internacional. Es por eso que desde ese año el número de futbolistas de Corea del Norte en pasar a ligas extranjeras bajaría considerablemente. Pero en fin, continuemos. Tras haber jugado 6 años para el Ri Myung-soo de su país, Jong Il-hwan tuvo 2 pasos por el fútbol suizo, en el Lucerna y en el FC Wil a préstamo. Entre los dos equipos, el delantero solamente jugaría 6 partidos y regresaría al Ri Myung-soo en 2018. Con la selección norcoreana lleva jugados nada menos que 82 partidos, marcando 31 goles. Muy bien. El mediocampista Park Sung-chol también surgió del Ri Myung-soo, donde estaría toda una década y ya sobre el final de su carrera pasaría al fútbol de Camboya, al Biakja FC. Allí jugó solo una temporada para luego retirarse en 2019. Chol también tiene buenos números con la selección, jugando 55 partidos y anotando 12 goles. Un hecho importante que se debe aclarar es que desde 2021 las sanciones de las Naciones Unidas impuestas hacia Corea del Norte les impiden a sus trabajadores hacer su labor en el extranjero, por lo que desde aquel año ningún futbolista norcoreano juega fuera de su país, limitando por completo las pocas posibilidades que tenían de hacerlo. Esta situación condujo a que varios jugadores prometedores deban abandonar sus carreras en el extranjero para regresar forzadamente a su país. Por ejemplo, Choe Song-hyuk había llegado al equipo Primavera de la Fiorentina, pasando luego por varios equipos de Italia como el Perugia, el Olbia y el Arezzo. Tras las sanciones a Corea del Norte se tuvo que desvincular de este último equipo y regresarse a su país, pero sin dudas el caso más conocido es el de Han Kwang-song, el que fuera en su momento una de las mayores promesas del fútbol norcoreano y del calcio de Italia, habiendo jugado en equipos como el Cagliari, el Perugia y la Juventus Sub-23. Luego pasaría por el Al Duhail de Qatar, hasta que en 2021 debió regresar a Corea del Norte y por mucho tiempo no se supo más de él. Más tarde se supo que jugaba para el club más grande de su país, el April 25, y apareció en escena en las eliminatorias al Mundial de 2026. Pero es realmente una pena como un jugador tan talentoso nunca haya podido mostrar toda su calidad en las grandes ligas debido a situaciones de la política internacional. Por último, hay que hacer una breve mención a los futbolistas Anichi. Así se conoce a los ciudadanos coreanos que emigraron a Japón al momento de la ocupación nipona de la península de Corea a comienzos del siglo pasado. Los descendientes de los mismos también nacieron en Japón y a nivel de fútbol desarrollaron su carrera en la Tierra del Sol naciente, como así también algunos otros en el extranjero. En esta categoría tenemos, entre varios futbolistas, a Kim Jong-song, An Jong-hak, Kim Song-yong, Ri Han-jae, Ri Jong-jik, Ang Byung-jung y por supuesto a una verdadera leyenda de este canal, el gran Jong Tae-se, quien en su momento realizó una interesante carrera en Europa, pasando por ejemplo por el Bochum y el Colonia de la Bundesliga a comienzos de la década pasada. Debido a que poseen ciudadanía japonesa, para ellos jugar en el extranjero representa una tarea mucho más fácil y no tienen que exponerse a las restricciones del régimen de Corea del Norte. Hoy en día, con el país bastante cerrado tras las políticas de la pandemia y las sanciones de la comunidad internacional, resulta muy difícil que de momento vuelva a haber futbolistas norcoreanos jugando en el fútbol extranjero. Esperemos que a futuro estas cuestiones se ablanden y estos futbolistas puedan ser más libres a la hora de continuar con sus respectivas carreras en el fútbol profesional. Pero en fin amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de la historia de estos futbolistas norcoreanos que pudieron jugar en el fútbol extranjero? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.